Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Shalom, amada familia, gracias por estar conectados en el día de hoy. Esto es Cápsulas de Vida, mi nombre es Camilo Alfaro y es un gran gusto poder estar contigo en el día de hoy. Espero que estés muy bien, que estés siendo bendecido grandemente y gracias por estar unido en una cápsula de vida más. Vamos a ir a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es tan extraordinario y que cada uno de nosotros tenemos que entender. A veces hablamos acerca de la voluntad de Dios, pero creo que desafortunadamente tenemos como un ritmo de vida que el mundo nos ha enseñado que la voluntad de Dios solo es cuando las buenas cosas suceden, pero nunca vemos las circunstancias de la vida de todo aspecto, buenas, malas, como la voluntad de Dios. Y creo que por supuesto para nosotros como ser humanos se nos hace tan difícil ver algunas situaciones en nuestra vida que pueden causar que estemos tristes, por supuesto, pero a veces pensamos que no es la voluntad de Dios. Así que vamos a hablar acerca de las puertas abiertas que Dios mismo nos brinda y cómo Él en su buena y perfecta voluntad hace todo para la gloria de su nombre. Te invito a que por favor le des like a este video, que compartas este video con otras personas para que ellos también sean bendecidos en una gran manera. Vamos a leer del libro de Hechos y si estás en casa, tienes la oportunidad de abrir la Biblia conmigo, te invito a que por favor lo puedas hacer. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 16, dice la palabra del Eterno. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora una pregunta, ¿era Pablo judío? No, practicaba el judaísmo, pero era en verdad romano, tanto que él mismo lo dice. Pero bueno, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Adonai y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en Yeshua y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban también en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Altar familiar ahí, ¿no? Tan importante esa parte tan esencial. Amigo, Pablo y Silas, yo creo que si hay una persona que nos puede enseñar acerca de la fe y de las puertas abiertas del tema del día de hoy, son estas personas y bueno, un gran número de otras personas, también los apóstoles que pasaron por situaciones difíciles, pero que veían las puertas abiertas que Adonai abre. Para cada uno de nosotros pensamos que la voluntad de Dios es, será la voluntad de Dios moverme a este país y si Dios me da la residencia o la visa y si Dios me hace esto, pues entonces estoy caminando en la voluntad de Dios. Pero nunca vemos las circunstancias de nuestra vida humana, cualquier cosa que sea, como la voluntad de Dios. Tenemos un sentido evangélico que nos dice que la voluntad de Dios solo puede ser las cosas buenas que suceden en nuestra vida. Y no es así. Porque acuérdense que la voluntad de Dios es perfecta. Y en la parte de la perfección todo funciona para bien. Y esto es lo que muchos de los hombres de la Biblia nos han llegado a discipular en el sentido de que todos dicen, oye, al final del día, bendito sea la gloria de su reino, porque toda la gloria es para Él. Tenemos que nosotros llegar a ese mismo punto en nuestra vida donde entendemos de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ser para la gloria de su nombre. Y por supuesto es bien difícil entender esto. Es bien difícil entender cuando una persona fallece, cuando, no sé, una situación difícil sucede y decimos, wow, ¿por qué va a pasar esto? Y es bien difícil no solo para el creyente a veces entender esto, pero no, para el no creyente, para la persona familiar que no conoce de la voluntad de Dios y que dice, ¿cómo es que esta persona puede tener tanta fe, tanto amor, tanta fuerza durante este tiempo tan difícil si está pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida? ¿Qué le pasa? Y por supuesto, para el no creyente, dice Pablo, el apóstol Saúl, es locura. Pero para el creyente no lo debería ser así, debido a que al final del día, Dios hace todo para su bien. ¿Cuántos de nosotros que venimos en los caminos del Eterno nos ha sucedido cosas así que decimos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que pasa? Y después, meses, años o días después, vemos que no pasó eso porque no tenía que pasar y también que juega ahí el papel, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Más bien, Yeshua dice que al final del día se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué entonces a veces como creyentes vemos esas situaciones tan difíciles como no la voluntad de Dios? O a veces hacemos esa aclamación, eso no es de la voluntad de Dios, como si nosotros conociéramos la voluntad de Dios. Ahora, creo que hay momentos donde sí podemos tener un poquito de ayuda del Eterno, del Rúa, que nos dirige a ciertas áreas donde decimos, eso no es de la voluntad de Dios. Pero conocer el gran sumo propósito detrás de la voluntad de Dios, no hay hombre que la pueda entender. Solo Adonai, que es bendito y que es todo para la gloria de Él. Un indicio por medio de la cual solemos determinar si estamos andando en la voluntad de Dios es el resultado, como lo decía al principio. Si es bien, entonces es la voluntad de Dios. Si es mal, entonces no es la voluntad de Dios. Pero a veces creo que necesitamos pausar un momento y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que está pasando en esta circunstancia? ¿Es tu voluntad? Y si lo es, te doy toda la gloria y toda la honra. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad de Adonai? El supuesto es que cuando estamos haciendo lo que el Señor desea, las cosas
marchan bien. Pero si surgen problemas y dolores de cabeza, entonces es porque probablemente nos estamos desviando de su voluntad. ¿A cuántas personas les han dicho eso? No, es que esa persona está fuera de la voluntad de Dios. Por eso le está pasando todas esas malas cosas. No, pueden ser esas malas cosas voluntad de Dios para enseñarle a esa persona algo o para enseñarnos a todos nosotros algo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad del Eterno? Pero Pablo enseña que no es siempre esto correcto como lo practicamos en nuestro diario vivir. En 1 Corintios, capítulo 16, verso 9, él nos dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo dice: oye, qué puerta tan extraordinaria la que se me está abriendo, aunque sé que al otro lado voy a tener un gran número de enemigos, de adversarios, de personas que se van a renegar, que se van a oponer a la voluntad del Eterno. Por eso cada uno de nosotros siempre tenemos que orar y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Amigo, nosotros somos sirvientes del reino y estamos buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Es triste perder a un ser querido? ¿Es triste pasar por situaciones difíciles? Por supuesto que sí. Somos hechos de carne y de hueso y nos va a doler. Hay cosas que van a doler. Pero al final del día yo sé que tengo a un solo Dios, a un Adonai perfecto, a un Adonai que cuida mi vida, a un Adonai que sé que tengo un convenio con Él y que por el resto de mi vida estaré con Él el día que despertemos en la Gran Jerusalén. Y aquí y allá, podemos gozarnos, gloriarnos en la voluntad de Dios, levantar su nombre, darle gloria a su nombre, porque sabemos que aunque esta vida en este mundo en el cual vivimos muera, fallezca, se destruya, podemos saber que tenemos el resto de nuestra vida en la Gran Jerusalén porque hemos entrado bajo convenio, hemos entrado bajo esa cobertura, bajo esa ketubá, bajo ese contrato donde Él ha prometido ser nuestro Adonai, donde nosotros hemos jurado ser su pueblo. Al final del día, lo que podemos decir: Señor, muéstranos tu voluntad en qué hacer. ¿Qué quieres que hagamos en esta ciudad? ¿Qué quieres que hagamos en nuestra relación? ¿Qué quieres que hagamos en nuestra familia? Lo que queremos es agradar tu nombre, glorificar tu Kadosh nombre y al final del día hacer y caminar en tu perfecta, agradable voluntad. Amigo, quiero aclararlo muy bien. No estamos aquí para vivir una vida loca y decir: no, al final del día, si esta es la voluntad de Dios, pues saldré de esto. No. Somos buenos sirvientes, somos buenos mayordomos del reino de Adonai que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para estar debajo de ese convenio, gozarnos en Él, y si estamos bajo convenio significa que vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Sí ves cómo todo se une bajo el convenio de Adonai? Si vivimos bajo el convenio, pues entonces están las reglas, los estatutos, los preceptos, los mandamientos que Él ha colocado bajo el convenio, que si vivimos en Él, vivimos en su voluntad. También me gusta una frase que dijo el Rab Jonathan de Calet de Jerusalén de Bresley. Dijo: la persona verdaderamente alegre es la que está más cerca a su voluntad. ¿Quieres ser verdaderamente alegre? Gózate en su voluntad. Haz lo que Él quiere para tu vida. ¿Qué quiere Él para tu vida? Que hagas el bien y que no hagas el mal. El libro de Devarim, capítulo 1, en el resto de todo este libro, habla acerca de qué te pasará si haces lo malo o si haces lo bueno. Si haces lo bueno, si obedeces sus mandamientos y estatutos, Él te introducirá a buena tierra. Él te dará el fruto de la tierra. Y si no lo haces, dice: te entregaré a los otros pueblos, te entregaré a los enemigos y no te dejaré entrar en la tierra. Amigos, las puertas de Dios
en el sentido de la voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Esto es un precepto muy grande en nuestra vida. Veamos todo el mundo, en toda circunstancia, en toda manera, bajo la voluntad de Dios, porque su voluntad es perfecta, porque su voluntad es buena. Y al final del día, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro refugio. Él es nuestro buen camino. Él es nuestro Adonai, nuestro Melech Haolam, el Rey del universo, el que pelea por nosotros y el que nos ha prometido una gran tierra, una gran Jerusalén. Y que si morimos, morimos. Pero sabemos que tenemos una promesa, que viviremos el resto de nuestra vida en fiesta, en moedim, en gozo, en alegría, con Él, en gran salvación, en gran gozo, en gran alegría. Así que recibe ánimo en el día de hoy, no de mi persona, de la palabra del Eterno y de su propia voz. Recibe alegría y gozo y gózate en la voluntad de Dios. Ahora, esto por supuesto es difícil de pensar cuando hemos perdido una vez más a un ser querido, estamos pasando por una situación difícil. Y te digo a ti, llora. Llora en los momentos como lo dice el libro de Eclesiastés, llora en los momentos de llorar. Pero cuando salgas de ese proceso, de ese momento, gózate. ¿Es algo malo llorar en la Biblia? No, por supuesto, vamos a llorar, así como Yeshua mismo lo hizo. Pero puedes estar seguro de que Dios, Adonai, no te dejará solo. Que en ese momento tan triste de tu vida, Él estará contigo. Que en ese momento tan difícil por lo cual estás pasando, Él estará contigo. En todo momento, Él estará contigo. Así como estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, que tuvo nube debajo de sus pies y nube arriba de sus cabezas, Él te protegerá, Él te cuidará, porque estás viviendo en su voluntad y estás bajo convenio. Y si no lo estás, te invito a que busques, que nos escribas, que puedas entrar bajo el convenio. Porque mis amigos, los días de este mundo pueden ser cortos, pueden ser largos, pero lo que te puedo decir es que nadie tiene tan bien asegurado su vida. Puedes tener State Farm, puedes tener todo tipo de seguro, pero nadie puede asegurar su vida. Con esto dicho, mira cada día como la voluntad de Dios. Mira cada día como un nuevo día. Mira cada día como un nuevo día donde vas a poder agradar al Eterno en su voluntad y no la nuestra. Espero que esta cápsula del día de hoy sea de gran bendición para tu vida. No es para inflarte, es para llamarte a la atención a la voluntad del Eterno. Que Hashem te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom, shalom para todos ustedes. Gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Comparte por favor este video. El punto es que otras personas sepan del mensaje de Adonai. Bendiciones. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.